Durante la celebración de clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, durante las vísperas ecuménicas, el Papa León XIV pronunció una frase que inmediatamente inquietó a muchos observadores. Somos uno, ya somos. No es un deseo, no es una esperanza para el futuro, sino una observación presentada como una realidad ya existente. Una afirmación que, por su peso teológico, no puede archivarse como lenguaje poético o retórica del encuentro. En la jerga eclesiástica, declarar la unidad como ya realizada significa situarse en un plano específico, donde la distinción entre camino y cumplimiento tiende a desdibujarse. El pontífice no habló de una unidad que construir, ni de una meta que alcanzar mediante la conversión y el retorno a la plena comunión en la fe. Habló de una unidad que ya existe y que simplemente necesita ser reconocida, experimentada y visibilizada. Tres verbos que, leídos con atención, trazan una trayectoria clara, de la afirmación teórica a la manifestación pública. El contexto no es marginal. Las vísperas ecuménicas se enmarcan en la Semana de Oración por la Unidad Cristiana, pero el lenguaje empleado trasciende el ámbito tradicional de la oración en común. Aquí, la unidad no se pide, se proclama, y se hace ante representantes oficiales de denominaciones cristianas que no comparten ni la doctrina católica en su totalidad ni la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia. Entre los presentes se encontraban representantes del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de la Iglesia Apostólica Armenia y de la Comunión Anglicana. Su presencia, explícitamente recordada, no fue descrita como un signo de diálogo en vista de una futura convergencia doctrinal, sino como testimonio de una unidad ya real, aunque todavía no plenamente visible. Aquí es donde surge el primer punto crítico. En la tradición católica, la unidad de la Iglesia nunca se ha concebido como un hecho sociológico o simbólico, sino como comunión en la misma fe, en los mismos sacramentos y bajo la misma autoridad. Declarar la unidad antes de afrontar abiertamente las diferencias doctrinales significa invertir el orden clásico, ya no la verdad como fundamento de la unidad, sino la unidad como punto de partida para hacerse visible. El discurso de León XIV está explícitamente en la línea de su predecesor. El pontífice citó al Papa Francisco, recordando que el camino sinodal de la Iglesia Católica es y debe ser ecuménico, así como el camino ecuménico es intrínsecamente sinodal. No se trata de una simple analogía, sino de una verdadera equivalencia estructural. Esta superposición entre sinodalidad y ecumenismo representa uno de los pasajes más delicados de la intervención. La sinodalidad, nacida como un método de escucha dentro de la Iglesia Católica, se presenta como un espacio compartido con las comunidades cristianas que no reconocen el magisterio católico ni el primado petrino en su sentido tradicional. Ya no se trata simplemente de diálogo, sino de desarrollar prácticas sinodales ecuménicas. Aquí también el lenguaje es preciso. No se trata de encuentros casuales, sino de prácticas, estructuras, dinámicas, procesos. La sinodalidad no se describe como una herramienta pastoral interna, sino como un terreno común sobre el cual crecer juntos, comprendiendo mutuamente las estructuras y tradiciones sinodales de cada uno. Una formulación que sugiere un aprendizaje mutuo, casi una contaminación metodológica. La referencia a las asambleas del Sínodo de los Obispos de 2023 y 2024 refuerza esta impresión. El pontífice destacó cómo estas asambleas se caracterizaron por un profundo celo ecuménico y se enriquecieron con la presencia de numerosos delegados fraternales. Este elemento se presentó como un valor añadido, no como una excepción. Desde esta perspectiva, la participación de los no católicos en los procesos sinodales
ya no aparece como un gesto simbólico, sino como parte integral de una nueva forma de entender el gobierno eclesial. Estos no son observadores silenciosos, sino presencias que ayudan a dar forma al clima, al lenguaje y a las prioridades del discernimiento. Sin embargo, el discurso evita cuidadosamente abordar algunos temas cruciales. No se menciona la necesidad de la conversión a la fe católica como camino hacia la plena unidad. No se mencionan las diferencias doctrinales respecto a los sacramentos, el sacerdocio, la moral ni la autoridad. Todo parece situarse en un plano experiencial y relacional, donde la unidad se experimenta antes de definirse. La elección de los verbos es reveladora. Reconozcámoslo. La unidad ya estaría presente, pero no se tomaría lo suficientemente en serio. Experimentémoslo. La unidad se convierte en experiencia compartida, práctica. Magnifiquémoslo. La unidad debe hacerse visible, exhibirse, casi exhibirse como un signo profético para el mundo. ¿Pero visible a qué precio? Y, sobre todo, ¿visible sobre qué base? El discurso nunca hace referencia explícita a la verdad revelada como criterio último de unidad. El eje parece estar desplazándose desde la adhesión doctrinal a un camino compartido. La ubicación elegida para estas declaraciones añade un matiz simbólico adicional. La Basílica de San Pablo Extramuros preserva la memoria del apóstol de los gentiles, el converso por excelencia. Pablo no construyó la unidad atenuando la verdad, sino proclamando a Cristo crucificado como escándalo y locura. Sin embargo, en el discurso papal, la conversión queda en segundo plano, mientras que el camino común ocupa el centro. Finalmente, la referencia al futuro amplía aún más el horizonte. León XIV vinculó este proceso ecuménico sinodal con la preparación del bimilenario de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Un acontecimiento que debería representar el corazón de la fe cristiana se proyecta así en una visión de unidad ya presupuesta, pero no todavía realizada en la verdad. Aquí es donde muchos observadores hablan de un punto de inflexión, no tanto por lo que se está haciendo, sino por lo que se da por sentado. La unidad no como una meta escatológica que debe perseguirse con temor y fidelidad, sino como una realidad presente que debe organizarse, estructurarse y hacerse visible a través de prácticas compartidas. Un paradigma en el que el ecumenismo ya no se orienta al retorno a la unidad católica, sino a la gestión de una pluralidad reconciliada en camino hacia el progreso. Las palabras pronunciadas en San Pablo Extramuros marcan, pues, una transición. No se trata de un incidente aislado, sino de una visión eclesial que considera la unidad como un hecho establecido y la sinodalidad como un espacio común, incluso más allá de los confines visibles de la Iglesia Católica. Ahora queda por ver si este enfoque se desarrollará más o si abrirá tensiones cada vez más evidentes dentro de la Iglesia. Ciertamente, después de estas palabras, ya no es posible pretender que se trata de un mero lenguaje pastoral. Lo que está en juego aquí es una concepción de la unidad, de la verdad y de la Iglesia misma. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.